Yo le voy a compartir lo que el Señor nos mostró que compartiéramos para el congreso que fuimos ayer, la conferencia de homeschool, consagrado al Señor. No era solamente de homeschooling o de enseñanza en casa, sino que era consagrado al Señor. Por lo tanto, nosotros nos dedicamos a la parte de consagrarse al Señor y los demás, muchas otras otros temas que se dieron fueron también con respecto a consagrarse al Señor y otros también concentrados mucho en las actividades que se pueden hacer con los niños. ¿Ya? Y el Señor nos mostró que habláramos acerca del rol de los padres. En el fondo, haciendo o no una enseñanza en casa, el Señor necesita que nosotros seamos hombres y mujeres que cumplamos nuestro rol con el Señor, en nuestras familias, en la sociedad, en el reino de Dios. Por tanto, nosotros nos centramos en ese tema y después de que Cotita compartió acerca de la dificultad que tiene la mujer para orar, sobre todo cuando tiene hijos, y mostró con palabras y con muchas verdades de que lo único necesario no son todas las tareas que tienen que hacer, todos sus quehaceres, sino que estar en la presencia de Dios. Cuando el Señor le dice a Marta, ¿no es cierto?, una sola cosa te es necesaria, y a María no le va a ser quitada. ¿Y qué estaba haciendo María? Estaba sentada a los pies de Cristo. Y después de eso venía mi parte, y que partía con esto. ¿Ustedes han escuchado alguna vez este dicho? Lo mejor que puedo entregar a mis hijos son los estudios. Ojalá universitarios, ¿no es cierto? Ojalá un buen estudio universitario donde la persona se asegure un buen ingreso económico. ¿Alguno de ustedes alguna vez lo ha escuchado? ¿Sí? ¿Y alguna vez lo han dicho? Sí, ¿cierto? Entonces les voy a dejar en vergüenza a los que dijeron que sí. No los voy a dejar en vergüenza, pero en el fondo el Señor tiene que traer arrepentimiento. Y vamos a mostrar por qué. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos de decir esta frase? ¿Qué es lo que esconde detrás de esa frase? Todavía no pasa. ¿Qué esconde detrás de esa frase? ¿Acaso el mundo ama la sabiduría? ¿Ama el conocimiento? ¿Por eso los padres dicen esto? Quiero que mi hijo sea culto, sea una persona letrada. No, lo que dice esta frase es que quiero que el día que yo no esté, mi hijo esté seguro económicamente. De eso se trata esta frase, ¿no es cierto? De estar seguros, de que mis hijos no pasen penurias económicas. Ahora sí. Entonces vamos a ver lo que dice el Señor con respecto a esto. Porque nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en el Señor, en lo que Él nos dice. Tenemos que guiar nuestra vida, nuestros propósitos y los propósitos de nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces les pido que vayamos a Mateo 6. Bueno, aquí está. Si no lo pueden leer, búsquenlo en sus Biblias. No se ve mucho ahí. Mateo 6, 25. Y este pasaje todos los conocemos. Y ayer en la conferencia había muchos cristianos. Y todos conocían esta palabra, pero muchos me dijeron, ¿sabes qué? Se me había olvidado que era lo más importante. Gracias por recordarme cuál es el centro. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen.
no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Cierto que el Señor dice que no nos afanemos por nuestra vida? Que vamos a comer, que vamos a beber, ni por nuestro cuerpo, que vamos a vestir. ¿No es cierto? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice que el alimento no es más que el cuerpo. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Y las aves del cielo no se preocupan, no trabajan, no hacen nada, ¿no es cierto? Y comen y están vivas porque el Padre Celestial las cuida. Y dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por qué se preocupan del vestido? ¿Han visto los lirios del campo? ¿Han visto campos de flores? Lo hermosamente adornadas que están las flores. Dice que ni siquiera Salomón se vistió como los lirios del campo. ¿Cierto? Con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Sigamos leyendo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y la frase que está subrayada ahí es el corazón y la respuesta de la pregunta inicial. ¿Cierto? ¿Por qué mi mayor sueño para mis hijos no debe ser que logren un título universitario? Porque los gentiles buscan estas cosas. Porque los gentiles buscan la seguridad económica. Porque los gentiles pierden su vida trabajando para darles seguridad, para darse seguridad a sí mismos y a sus hijos. Son cosas que busca el mundo. Son cosas que el mundo prioriza. Y esto es una palabra que no es solo para gente que quiere ser millonaria. Todas las personas en el mundo, todas las personas tienen este temor. Aquí no estamos hablando de grandes acumulaciones de riqueza, aquí estamos hablando de prioridades del corazón. ¿En qué estás enfocado? ¿Para qué estás viviendo? ¿Cómo estás enseñando a tus hijos? Si estás enseñando a tus hijos para que sean grandes profesionales, según lo que dice Jesús, estás buscando cosas que buscan los gentiles. Y lo que el Señor pone en primer lugar es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, estar en el reino de Dios. Buscar su justicia, su santidad, ¿no es cierto? La rectitud, la honestidad del corazón. Y después dice, y te serán añadidas otras cosas. No solamente vas a vivir en el reino de Dios, no solamente vas a vivir en rectitud, sino que se te añadirán otras cosas. No necesariamente las que tú deseas. Porque el Señor es el que decide cuál es la añadidura. Pasa a la siguiente, por favor. Un hombre que no tiene las prioridades como las pone Dios, que no pone a Dios en primer lugar, puede estudiar y puede ser un gran profesional. Pero ustedes saben hoy día que los médicos que son tan venerados en este país son los que están haciendo aborto. No estoy diciendo que todos los médicos hacen aborto, pero médicos que han estudiado y que se han esforzado y que son venerados por nuestra nación son los que practican aborto. ¿Queremos tener hijos de Dios?
o queremos tener grandes profesionales que son capaces de matar. Abogados mentirosos, grandes profesionales, ¿no es cierto? El orgullo de la familia, un abogado, y se dedica a mentir todo el día. Un empresario que no paga impuestos. Un diseñador de páginas pornográficas. Todas esas cosas pasan cuando el Señor no está en el centro de nuestros corazones. Cuando el Señor no es nuestra prioridad. Cuando no le enseñamos a nuestros hijos cuál es la prioridad. Si nuestra prioridad son los estudios, todo esto puede pasar. Que tu hijo crezca y administre empresas y abuse de sus empleados. Eso quieren para su familia. Y hay un largo etcétera, ¿no es cierto? En cualquier profesión podemos pensar, no sé, actitudes o pecados que van en contra de Dios. Por tanto, como hijos de Dios, nuestro mayor anhelo debe ser que nuestros hijos sean salvos. Que su bienestar sea en el cielo y no en la tierra. Busquemos su bienestar en la vida eterna, no en la tierra. Nuestro mayor anhelo, el anhelo de nuestro corazón para nuestros hijos debe ser que ellos amen al Señor con todo su corazón. Que preserven sus corazones en santidad. Los que tienen hijos pequeños, preserven sus corazones en santidad. Preocúpense más de lo que están viendo, de lo que están oyendo, y no tanto de cuánto estudian. ¿En qué pierden el tiempo tus hijos? Preocúpate de preservar ese corazón que viene todavía sin ser deformado por esta sociedad, por lo que Satanás quiere hacer. ¿Cierto? Viene con el pecado original, pero viene en blanco. Entonces, como padre, nuestra primera prioridad es preservar ese corazón. Es que no se ensucie ese corazón. Que cuando llegue el momento ellos puedan decidir fácilmente amar al Señor. Jesús dijo estas cosas en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y le estaba hablando de que iban a haber guerras, en fin de tiempo, guerra, hambruna, muerte. Entonces dice, yo les hablo estas cosas para que ustedes tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En el mundo tendréis aflicción, y lo dice para ti y lo dice para tus hijos también. Por tanto, que nosotros busquemos el bienestar de nuestros hijos en el cielo, en la vida eterna. Ahí es donde ellos tienen que estar bien. Porque Jesucristo ya nos dijo, ya nos advirtió que tendríamos aflicción en el mundo. Y nuestra confianza no van a ser nuestros estudios, sino que Jesucristo nos dice, confíen. Porque aunque tengan aflicción en el mundo, yo he vencido el mundo. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra base. No nuestro estudio, no nuestra capacidad de generar riqueza. Y esto es lo que estamos llamados a hacer como padres, como hombres y mujeres a los cuales Dios nos ha entregado hijos, diamantes suyos, tesoros de Él, nos ha entregado como responsabilidad. Entonces, ¿cómo hace un padre para guiar a su familia a Dios? ¿Cómo hace un padre para confiar en Cristo y hacer que su familia confíe en Cristo? Y para eso quiero que vayamos a Efesios 5, versículo 21. Porque la verdad es que yo de repente pienso que ayer cuando pusimos el tema y le pusimos un título que decía algo así como padres firmes
para criar a una generación que va a enfrentar tiempos difíciles. Me imagino que algunos pensaron que íbamos a traer una fórmula para que los padres fueran firmes. Pero en realidad el secreto está en lo que siempre hemos sabido, en ser los que Dios quiere que seamos, en estar en la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios y ser lo que Dios diseñó que fuéramos. Así que vamos a ir al diseño original de la familia, que está en Efesios 5:21. Y dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Menos mal que ayer habían puras mujeres cristianas, pues si no podría haber muerto apedreado en ese mismo instante, ¿no es cierto? Porque no es fácil decirle a las mujeres en los tiempos de hoy día que se sujeten a sus maridos. Ni siquiera es fácil leer la Biblia donde dice eso, porque en el fondo no soy yo el que lo dice la Biblia. Yo soy el atrevido que abrió la Biblia en esa página. Pero yo vine a hablarle a los hombres, no a las mujeres. Pero a las mujeres les voy a decir una sola cosa. El Señor dice que se sujeten a sus maridos. Si ustedes no se sujetan a sus maridos, el problema que tienen ustedes no es conmigo, sino que es con el Señor. Y el Señor corrige sus problemas, así que se la van a ver con Él. Eso no más. Ahora voy a hablar a los hombres. Porque los hombres nos encanta esta parte donde dice que tú tienes, Dios nos ha entregado toda la autoridad. Nos encanta, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? La autoridad demanda responsabilidad. Pasa a la siguiente, ¿no? La autoridad demanda responsabilidad y servicio. Esto quiere decir que el Señor te va a preguntar a ti, hombre, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu esposa y con tus hijos? ¿Fuiste lo responsable? ¿Tomaste la responsabilidad que te entregué? Y tú le vas a decir, no, es que yo no tomaba las decisiones en mi casa, las tomaba mi mujer. Y el Señor te va a decir, no me importa porque yo te entregué la responsabilidad a ti. Si tú la delegaste, es tu pecado. Lo hiciste contra mi voluntad. Porque yo le entregué claramente la responsabilidad de la familia al hombre de la casa. Y te la entregué como le entregué la responsabilidad a Cristo sobre su iglesia. La autoridad también demanda servicio. Servir. El hombre debe servir a su familia. Y Jesucristo en Mateo 20, versículo 25, justamente los discípulos querían saber quién iba a ser el mayor, quién se iba a sentar más cerca de Cristo en el banquete en el cielo. Y Jesucristo les dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servicio como que Jesucristo sirvió. ¿Y cómo sirvió Jesucristo? Llegó a dar su vida en rescate por aquellos sobre los cuales Él es la cabeza hoy día, que somos nosotros. ¿Cierto? Nosotros nos hemos sometido a Cristo, nos hemos rendido a Él, Él es nuestra cabeza. Y Jesucristo dice, en el cielo, el que es primero sirve a los demás, como yo mismo los serví a ustedes, como nos ministró, como nos liberó,
y cómo dio su vida en rescate por nosotros. Por tanto, al hombre se le está demandando responsabilidad y servicio. ¿Estás sirviendo en tu casa? ¿Estás sirviendo a tu esposa, a tus hijos? ¿Estás preocupado de ellos? ¿Oras por ellos? ¿Intercedes por ellos? ¿Los ministras? ¿Les enseñas la palabra de Dios? Siguiendo en Efesios 5, versículo 25, el Señor le dice más cosas todavía al hombre. Le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No solamente te manda a ser autoridad en la casa, no solamente te manda a servir, sino que te manda a amar como Cristo amó a la iglesia. Pasa a la siguiente. Bueno, todos ustedes conocen a mis hijos, yo los presenté ayer. ¿Y por qué les muestro esta foto? Porque tengo mis dos hijitas ahí, que el día que se casen, yo voy a hablar con mi futuro yerno, ¿no es cierto? Porque yo le voy a entregar a mi hija, a una persona por la cual he orado, por la cual he llorado, por la cual me he desvelado, a quien he ministrado, con quien me he enojado para corregirla. Una persona por quien me he esforzado para que sea un tesoro delante de Dios. Y a esa persona es la que voy a entregar, a este joven. Por lo tanto, tengo que hablar con él y le voy a decir: yerno, te voy a pedir una sola cosa: que ames a mi hija como yo la he amado, que la protejas como yo la he protegido y que la cuides como yo la he cuidado. Que hagas todo lo que yo he hecho por ella, para preservarla, para que sea un tesoro delante de Dios, para que sea una mujer de Dios. No te acepto menos que eso. ¿Y sabes qué? El Señor le dice a cada hombre hoy día: a ti que estás casado, que tienes novia, o que algún momento vas a tener novia y te vas a casar, cuida a mi hija, ámala como yo la he amado, ¿no es cierto? Dice: amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. La vara que está poniendo es la que Él mismo puso, en la que Él mismo nos mostró, porque cada una de ustedes, mujeres, son princesas de Dios. Algunas se miran al espejo y no se encuentran princesas, pero son princesas de Dios. Dios las ve como yo veo a mis pequeñitas ahí. Y se las ha entregado a un hombre con la instrucción a la mujer, decirle: sujétate a él, escucha lo que dice, obedécelo. Y yo sabiendo eso, que mi hija va a tener que sujetarse y obedecer a ese hombre, mi petición va a ser: ama a mi hija como yo la he amado, guíala como yo la he guiado. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí cuando te dice: hombre, ama a tu esposa, porque te he entregado algo que es preciado para mí, un tesoro mío. Vuelve a la anterior.
y nos entrega muchas tareas. Porque como nos explica qué es lo que hizo Jesús con la iglesia, pero implícitamente nos está diciendo que los hombres hagamos lo mismo que hizo Jesús con la iglesia, con nuestra familia, con nuestra esposa y después con nuestros hijos. Y dice que Jesucristo primero se entregó a sí mismo por ella. No para que la iglesia haga lo que quiera, sino para santificarla. O sea, no me malentiendan, no, aquí no es que nosotros vamos a hacer todo, vamos a cumplir todos los caprichos de nuestra mujer, sino que vamos a hacer todo para santificarla, para que sea purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Eso significa que nosotros como hombres tenemos que estar preparados en la palabra de Dios para enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos. O sea, antes de poder purificar, santificar a nuestra familia, primero tenemos que santificarnos y purificarnos nosotros mismos. Y conocer la palabra de Dios, conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esto requiere preparación, esto requiere entrenamiento, requiere esfuerzo, pagar el precio. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y muchos hombres aquí pueden estar diciendo, pero es que tú no sabes cómo es ella. Si no parece princesa, de verdad te lo digo, no es una princesa. Pero aquí el Señor dice, preséntatela a ti mismo como una mujer santa y sin mancha. O sea, si tu mujer está así, está descuidada, está abandonada, no está creciendo, es porque algo de responsabilidad tiene. ¿Cierto? Cuando hablamos de sujetarse, dijimos que Dios le dice a la mujer, sujétate, no le dice al hombre, sujeta a tu mujer, sométela. Pero si tienes en tu casa una mujer que se sujeta a ti, es tu responsabilidad que esa mujer se presente delante de Dios sin mancha y sin arruga. Ahora, si tu mujer no te hace caso en nada, no se sujeta a ti, bueno, el Señor se va a arreglar con ella. Pero si en tu casa tienes una mujer que se está sujetando a ti, tú como hombre eres responsable delante de Dios de su estado espiritual. Así que vemos que el Señor compara el rol del hombre con su esposa, y entre paréntesis pongo con su familia, con el de Cristo y su iglesia. Y aquí tenemos que estar seguros de esto, no titubear en la relación de nuestra esposa y nuestros hijos con Dios. Debe ser enseñada por el hombre, por el esposo. Él es la cabeza, Él es el ejemplo a seguir. Y sabes que no podemos enseñar sin el ejemplo. Si nuestro sueño es que nuestros hijos y nuestras esposas amen al Señor con todo su corazón, que sean salvos, primero nosotros tenemos que tener esa pasión. Porque no podemos enseñar sin ejemplo. La enseñanza sin ejemplo es vacía, es hipocresía. Y los hijos se dan cuenta de la hipocresía de los padres. Hay un dicho muy famoso en las iglesias cristianas que dice, más malo que hijo pastor. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No? Yo muchas veces. Lo he escuchado y lo he visto. No en mi caso, pero, ni el de mis hermanos, pero lo he visto. Donde los hijos se rebelan a los padres que predican y congregan grandes multitudes para hablarles de Cristo, pero los hijos ven a sus padres en las casas. Y ahí ven si es que realmente son los que dicen ser.
son los hijos de Dios, son cristianos. Por eso es que pasa mucho esto de que los hijos de pastores son rebeldes, porque en realidad hay hipocresía ahí. Entonces nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo. ¿Y qué nos enseña Cristo? Cristo nos amó primero. ¿Cierto? Si comparamos la relación de Cristo con la iglesia, del hombre con su esposa, Cristo enamoró a la iglesia. La palabra de Dios dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. Por tanto, si falta amor en tu casa, si tu esposa no muestra amor, si tus hijos no muestran amor, tú, hombre, eres el responsable, con tu ejemplo, de enseñarles a amar. Así como Cristo nos amó. Y Cristo nos amó no diciendo que nos amaba. Dijo que nos amaba, pero dio su vida por nosotros. No basta con que tú le digas a tus hijos que los amas todos los días, si los ves 5 minutos por la noche antes de que se acuesten después de tu trabajo. Tienes que dedicar tiempo de comunicación, tiempo de juego con ellos. Dedicar tiempo a tu esposa también, de escucharla. Cristo nos enseñó el amor del Padre. Nosotros como hombres debemos enseñar a nuestros hijos el amor del Padre. Tenemos que recibir nosotros el amor del Padre y después enseñárselo a nuestros hijos. Y enseñar con nuestro ejemplo. Porque si el Padre terrenal nunca te amó, ¿cómo puede ser que un Padre que no ves, que está en el cielo, te ame? Por tanto, nuestro ejemplo de amor es muy importante para nuestros hijos. Porque si no entienden que el Padre terrenal que ellos ven no los ama, menos van a creer que un Padre que no ven los ama. Y Cristo nos enseñó a relacionarnos con el Padre. Él nos enseñó, Él nos abrió la puerta al Padre. Por tanto, nosotros como hombres también tenemos ese rol. Y ahora vamos a hablar un poco del rol de los padres, de padre y madre con sus hijos. Y para eso vamos a Efesios 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4 dice: Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A muchos les gusta quedarse solamente con la primera parte donde dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces no hay que castigarlos, no hay que disciplinarlos, no hay que corregirlos porque se enojan cuando hacen eso. Pero fíjense que la palabra da la receta para que tus hijos no estén provocados en ira. Y la receta es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El mundo te va a decir: que no les enseñes, que no los frustres, que no le quites, porque los puedes traumar, porque vas a criar un niño traumado. Pero ¿sabes qué? Hay un dicho que más que ser un dicho es una corroboración de una verdad. Tiempos difíciles crean a hombres grandes. Y los tiempos fáciles como los que vemos hoy día generan hombres débiles. Hombres que están todo el día metidos en su celular, que les preocupa solamente trabajar y no hacen nada más. El generarle dificultades a los niños, el ponerle reglas a los niños, enseñarles a obedecer, frustrarlos, hace que ellos tengan ese carácter que puedan superar las adversidades.
Enseñarles a obedecer. Si no saben obedecer a un padre que ven, ¿cómo van a obedecer a un padre que no ven? Y sabes que la Biblia en Efesios 2 habla de los hijos de desobediencia. Si no enseñamos a obedecer a nuestros hijos, lo estamos enseñando como hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia son hijos de Satanás. No son hijos de Dios. Si no enseñamos a nuestros hijos a obedecer, y no obedecer cualquier cosa, sino que la palabra de Dios, porque dice que los criemos en disciplina y amonestación del Señor, si no les enseñamos a obedecer bajo la palabra de Dios, van a ser hijos de Satanás. No vas a poder preservar sus corazones para Cristo. No vas a cumplir con el mandato que el Señor nos ha entregado como padres. Este mundo quiere criar hombres débiles. Le está robando la identidad original, la identidad que Dios le entregó al hombre. Cuando el hombre le dice, tú sé la autoridad de tu familia, estás estableciendo la autoridad del hombre. Pero hoy día este mundo le está sacando toda autoridad al hombre, diciendo que la mujer es igual que el hombre, que tienen las mismas capacidades, las mismas habilidades. ¿Sabes qué? Son distintos, cumplen roles distintos. Delante de Dios tenemos la misma dignidad. Dios no prefiere entre hombre y mujer, pero le entregó roles distintos. Y un rol no es menor que el otro. Pero el Señor le entregó al hombre un lugar. Y este mundo está empecinado, y en realidad Satanás está empecinado a quitarle ese rol, porque sabe que si somos hombres, como Dios diseñó, Satanás no tiene nada que hacer aquí. No tiene nada que hacer en nuestras familias, no tiene nada que hacer en nuestro país, si nos levantamos como hombres que Dios nos diseñó. No sé si ustedes han visto la página de la Constitución, de la nueva Constitución que están tratando de implementar. ¿Alguien la ha visto? ¿No? La página de la nueva Constitución explica todo con caballitos, chanchitos, cebras, cepillos de dientes que se mueven. Yo pienso, viera esto Bernardo Higgins, Ramón Freire, Diego Portales, los hombres que escribieron las primeras constituciones. Vieran que hoy en día, para explicarle a esta nación por la cual ellos lucharon y fueron capaces de entregar sus vidas, hoy día se discute la Constitución con dibujitos animados. Que no tengo nada malo contra los dibujos animados, ni que alguien pueda vivir de su talento, pero una Constitución de una nación donde se discuten las bases jurídicas de la nación, donde se discute la base moral de un país, que se explique con animalitos, es que hemos perdido toda hombría, toda masculinidad con la cual Dios nos diseñó. Ustedes pueden imaginarse a Bernardo Higgins explicando con caballitos y chanchitos la Constitución. ¿A qué hemos llegado? Arturo Prat, que dio su vida ahí en la Esmeralda. Entonces, lo que yo estoy hablando hoy día es contracultural. Va en contra de lo que la cultura quiere. Pero tenemos que ser hombres, tenemos que ser valientes, tenemos que levantar nuestra voz. Y eso se parte en la casa. Lo primero que tenemos que hacer es tener una familia ordenada de acuerdo al diseño de Dios. Y eso incluye criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Que no tengamos miedo de disciplinar a nuestros hijos. Muchos padres tienen miedo de disciplinar a sus hijos porque se enojan, porque lloran. Y los hijos perciben eso
y nos engañan. Hace poco tiempo un amigo me contaba que su hijo de 2 años todas las noches se pasaba a dormir a su cama. Entonces llevaban 2 años sin dormir, porque el primer tiempo entre que le daban la leche la noche, y ahí se entiende. Pero después cuando ellos prepararon su pieza, le pusieron su cama y pusieron al niño a dormir en su cama, todas las noches se pasaba a la de ellos. Y además el niño no era tranquilo para dormir, sino que se cruzaba, se subía arriba a las cabezas, les pegaba patadas. Entonces llevaban 2 años sin descansar una noche. Y le dije, pero tienen que enseñarle a obedecer, a que no haga eso. Dice, lo que pasa es que se pone a llorar, se pone a gritar y después se pone a pedir ayuda. Gritaba, ayuda, ayuda. Y entonces en ese momento el corazón del papá se quebraba, porque le debe estar pasando algo. Y le dije, ¿tú crees que le pasa algo? ¿No te has dado cuenta que te está manipulando con eso? Y él como que se quedó callado y no dijo nada, pero le hizo clic. Y yo sé que le hizo clic porque después nos hizo caso con mi esposo, que entre los dos los aconsejamos. Una semana después, su hijo dormía plácidamente en su cama y pide permiso para entrar a la pieza de día. De día se para afuera de la pieza y dice, ¿puedo entrar a la pieza? Y si los papás dicen que sí, entra. Se civilizó ese niño solo por entender que hay que ponerle reglas, que hay que ponerle disciplina. Yo tengo una teoría que no la he comprobado científicamente, pero la he visto. Los niños a los que se les enseña a obedecer, a los que se les cría con reglas y en obediencia, son niños más civilizados que los que no saben obedecer. Son como animalitos, ¿no es cierto? Ellos ven hasta acá nomás. Cuando tú le enseñas a un niño que tiene que respetar a los adultos, que tiene que respetar a sus hermanos, que tiene que cuidar de otros, que tiene que cumplir reglas, ya no ve solamente su mundo como lo hacen los animales, ¿no es cierto? Tienen que estar atentos, tienen que evolucionar en su cerebro. Vamos a Marcos 10, versículo 14. Vamos a leerlo completo. Vamos a partir del 13. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este pasaje está escrito por 2 razones. Una, para que nosotros los adultos entendamos que delante de Dios debemos ser como niños y creer en Dios como cree un niño. Pero también para que entendamos la responsabilidad que se nos ha delegado como padres con esos niños. Porque los niños están inclinados a estar con Dios. Porque el reino de los cielos, Jesucristo dijo, el reino de los cielos es de los niños. Y nosotros con nuestro mal ejemplo, con nuestra falta de fe, con nuestra ignorancia de la palabra de Dios, lo que podemos hacer es impedir que estos niños vayan a Cristo. Como lo hacían los apóstoles, ¿no es cierto? Que están, no, los niños no pueden venir donde Jesús. Bueno, nosotros con nuestra incredulidad, con nuestra falta de fe, con nuestro mal ejemplo, hacemos eso mismo. Y terminamos destrozando un niño que estaba diseñado
para ser amigo de Dios. Y yo creo que el testimonio de casi todos nosotros, que nuestras peores heridas, nuestras heridas más profundas, las hicieron nuestros padres que no conocían a Cristo. Lo que nos apartó de vivir una vida santa, una vida agradable a Dios, lo que nos apartó de Dios mismo, fueron todas esas heridas, todos esos maltratos que recibimos. Así que ustedes que están aquí hoy día y que tienen hijos, tienen que estar despiertos, alerta de lo que el Señor quiere hacer con sus hijos y no impedir a sus hijos que se construya en ellos la identidad que Dios quiere poner en ellos. Cada uno de sus hijos, cada uno de ustedes son tremendos tesoros para Dios. Son herramientas poderosas en las manos de Dios. Y para terminar quiero dejarles una advertencia y dejarles una palabra de ánimo, pero vamos a partir con la advertencia, que está en Mateo 18, versículo 6. Dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cuando yo hable con mi yerno le voy a leer este versículo, porque mi hija siempre va a ser para mí una pequeñita, ¿no es cierto? Pero esto es una tremenda advertencia de Dios. ¿No es cierto? ¿Alguien alguna vez ha hecho el ejercicio de colgarse una piedra de molino y la tiraba al profundo del mar? No, no es cierto, pero nos podemos imaginar. O sea, la advertencia aquí de Jesús es tremenda, es divertida, pero es tremenda. ¿Cierto? Si haces caer a uno de estos pequeñitos, mira, ¿sabes qué? Mejor ni te presentes el día que se pase lista, como decimos. Mejor sería que estés enterrado en lo profundo del mar. Esa es la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y esto es lo terrible de que la gente sea tan ignorante de la palabra de Dios. Porque la gente se casa, tiene hijos. O sea, la gente cuando se prepara para ser ingeniero, estudian mucho, se preparan mucho, se tienen que preparar para poder entrar a la universidad. Después en la universidad se tienen que preparar para que no los echen de la universidad. Después se tienen que preparar para dar su examen de grado. Después cuando entran a trabajar se dan cuenta que no saben nada y de nuevo tienen que prepararse. Pero cuando somos esposos, somos padres, nadie se preocupa de prepararse. Y lo hacen así nomás. ¿Cierto? Y después le echan la culpa al niño, ¿no? Es que este cabro chico me salió así, maldadoso. Les cuento una anécdota. Que hace poco tiempo fuimos con mi familia a un cumpleaños donde había un niño tenía como 1 año y medio. Y él veía pelo y le gustaba tirarlo. Le tiró el pelo a la Amanda y a Lisa. Y la mamá llegó a pedirme discúlpame, que me salió así. Yo la miré, no la disculpé, porque no es culpa del niño, es culpa de los mensajes erráticos que ella tenía. O sea, yo vi los mensajes erráticos en ese rato que estuve.
Nunca retó al niño por tirarle el pelo a los demás niños. Y le tiró el pelo a una guagua de 6 meses. La guagua quedó así, casi pegada en el techo. La mamá indignada. Y la mamá del niño, pucha, es que es así, perdónenlo. No es así. Un niño que no lo creas con reglas, que no lo creas en obediencia, no lo crías en obediencia, lo que vas a tener es un monstruo. Pero no es que el niño salió así, es tu culpa que haya salido así. Pero la gente hoy día, como no sabe, como no se prepara la palabra de Dios, como no sabe cuál es el diseño de Dios para la familia, hace las cosas como se le ocurre y después le echa la culpa a los demás. El Señor te dice, mira, si tú lo haces caer, si tú lo crías de esa manera, mejor que te pongas una roca, te ates una roca al cuello y te tiras al fondo del mar. Porque estás destrozando lo que yo diseñé. El Señor dice que Él nos formó dentro del vientre de nuestra madre. Y mientras nos formaba, el Señor planificaba como todo padre planifica cuando va a tener hijos. Sobre todo los padres primerizos, cuando ya viene el cuarto es como que uno no prepara tanto, pero el primero uno le compra la cuna antes de que nazca, tiene su ropita, su pieza, ¿cierto? Le compra los zapatos de fútbol, aunque todavía ni nace, pero le compra los zapatos de fútbol. Falta como un año para que camine el niño, pero uno tiene sus zapatitos de fútbol. Yo he visto fotos de bebé de 3 meses con la polera de Colo-Colo, de la selección chilena. El niño no tiene idea, pero los padres sueñan. Mi hijo me va a acompañar al estadio, vamos a ver los partidos juntos. Y el Señor, cuando nos creó en el vientre, tenía esos mismos sueños con nosotros. Este hijo va a cambiar el mundo. Y le voy a hacer con dotes artísticos para que cambie el mundo a través del arte, de la música. O le voy a poner dotes atléticos para que cambie el mundo a través del deporte. O le voy a poner, no sé, el Señor nos hace a todos con distintas habilidades, con distintos talentos, ¿cierto? Porque el Señor sueña con nosotros y tiene planes para nosotros. Dice en la Biblia que tiene obras preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, destrozamos ese diseño. Así de fuerte es que nosotros no hagamos la palabra de Dios. Y para terminar, vamos a ir con una palabra de aliento. En Isaías 59, versículo 21. Isaías 59, 21. Y dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. O sea, podemos hacerlo muy mal y destruir la identidad que Dios puso en nuestros hijos, o podemos hacerlo muy bien y dejar una herencia que va a durar generaciones. No solo una generación, sino que aquí habla hasta la 3.ª generación. Y si la 3.ª generación hace lo mismo, tienen aseguradas 2 generaciones más abajo, ¿no es cierto? Y así, una bendición que sigue de generación en generación. O sea, aquí el Señor nos está diciendo, después de la tremenda advertencia, está diciendo, pero si ustedes lo hacen bien, si ustedes lo hacen conforme a mi palabra, si ustedes cumplen mi pacto y el Espíritu Santo está en ustedes, no va a faltar
mi palabra en tu boca, ni la de tus hijos, ni los hijos de tus hijos. No vas a tener hijos rebeldes, porque no vas a ser hipócrita. Y los hijos de tus hijos tampoco van a ser rebeldes. ¿Entienden la eternidad que hay en la crianza de los hijos? El plan de Dios. O sea, cuando las madres deciden escoger, trabajar y no criar a sus hijos, no están viendo esto. Cuando los padres deciden trabajar más horas de las que corresponden y ver poco a sus hijos, no están viendo esto, que la herencia que podemos dejar es inmensa, que enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios, que ser ejemplos de hijos de Dios para nuestra familia, trasciende generación tras generación, y que nos vamos a juntar todos algún día en el cielo, en la vida eterna, para adorar juntos al Señor. O sea, hay un propósito eterno en tener hijos y criarlos de acuerdo a la palabra de Dios. Y ser ejemplos de hijos de Dios en nuestra casa. De cumplir nuestro rol. Antes de salir a predicar a las calles, que es muy bueno hacerlo, asegúrate que tus hijos conozcan a Dios, que tus hijos sean verdaderos hijos de Dios. Y para eso, asegúrate que tú mismo seas un verdadero hijo de Dios y que estás cumpliendo con el diseño original con el que Dios te creó. Así que ahora vamos a orar. Vamos a consagrarnos delante del Señor, para que seamos los padres, las madres, y los que no son padres y madres todavía, algún día lo podrán ser. Consagrarnos para que seamos hijos verdaderos de Dios, ¿no es cierto? Y que nuestro ejemplo deje una herencia, un legado que sea eterno. Sí, parémonos para orar. Señor, yo te doy gracias porque tu diseño de la familia es perfecto. Señor, yo me gozo, me deleito en conocer el diseño perfecto de la familia. Tu palabra dice, Señor, que meditar en tu palabra, en tus leyes, Señor, trae gozo a nuestros corazones como miel a nuestro paladar. Y Señor, está el anhelo en mi corazón y creo que el anhelo de muchos de los que están aquí, de ser hijos tuyos conforme a tu diseño original, Señor. Señor, te pedimos perdón por no estar cumpliendo nuestro rol. Los hombres en este lugar te piden perdón, Señor, por no cumplir el rol con el que tú nos mandaste, Señor. Te pedimos perdón por no tener claro cuál es el primer mandamiento de todos, Señor. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Y en el nombre de Jesús, volvemos al centro, Señor, que es buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia,
te pedimos que la añadidura la decidas tú, Señor. La añadidura tuya es perfecta, Señor. Pero nos enfocamos en buscar el reino de Dios y tu justicia. En ser llenos del Espíritu Santo, Señor, porque no podemos hacer nada de esto sin tu Espíritu Santo. Sin estar en permanente comunión con Cristo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por ser ignorantes respecto de tu palabra, Señor, y lo que tú querías que hiciéramos con nuestra familia. Y Señor, tú dices que tu pueblo perece por ignorancia. No es una justificación válida, Señor, así que te pedimos perdón por eso. Por no habernos interesado antes en conocer el diseño original. Y Señor, intercedemos hoy día por nuestros hijos, por nuestras esposas. Para que tú hagas en ellos un corazón conforme a ti. Un corazón que te agrade, Señor. Señor, desde hoy en adelante nuestro mayor anhelo en nuestro corazón y todas nuestras decisiones van a girar en torno a eso. Es que tus hijos, nuestros hijos, Señor, que son tus hijos primero, te amen a ti. Que sean santos, Señor. Que el día en que nos enfrentemos al juicio final, ellos salgan aprobados. Nuestro mayor anhelo, Señor, es que ellos tengan la fe que hace mover montañas, Señor. Que sean victoriosos en Cristo. Que sus vidas estén llenas de tu gloria. Te pedimos, Señor, que tú llenes nuestras vidas de tu gloria, de tu poder, Señor, de tu manifestación, para que con ejemplo le podamos enseñar a ellos todos tus atributos, incluso los más impresionantes, los más maravillosos, Señor, podamos enseñárselos a ellos con ejemplo. Señor, que si enseñamos a nuestros hijos que Dios sana, podamos mostrarle que Dios sana. Si enseñamos a nuestros hijos que tú eres paz en la tormenta, Señor, que cuando venga la tormenta vivamos en paz. Cuando digamos, Señor, que David venció a Goliat, siendo imposible, nosotros podamos vencer a nuestros gigantes, Señor, en ti, confiando en ti, para que ellos también puedan tener su victoria en ti, Señor.